Hola a todos y bienvenidos al último episodio de Desafío Azul, especial que hemos armado en Oceana para conmemorar el Día Internacional de los Océanos, que fue el pasado 8 de junio y que durante toda esta semana hemos estado celebrando. ¿Qué hacemos en este programa? Te traemos expertos de los océanos de todo el mundo para que nos compartan su mirada sobre el estado de los pulmones azules del planeta, sus amenazas y, por supuesto, los desafíos que tenemos hacia el futuro para mantenerlos sanos y así asegurar un futuro para todos los que habitamos en esta tierra. Yo soy Rafael Herrera y soy periodista de Oceana Chile. Ahí está mi GC. Les recuerdo que pueden ir a la sección de videos de nuestra página de Facebook y disfrutar de los episodios anteriores en los que hemos hablado con Manu San Félix, explorador de Nat Geo, Alicia Kuroiwa, experta en áreas protegidas de Oceana Perú, y Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana Europa. Y ya con estos avisos y mensajes puedo contarles con quién hablaremos hoy. Un honor para mí entrevistar a Renata Terrazas, que la voy a al tiro sumar aquí a la conversación. Ahí está Renata. Hola Renata. Eh, Hola Rafa. Aquí estamos, ya estamos. Bienvenida a Desafío Azul, directora ejecutiva de Oceana México, Renata, oficina que inició sus operaciones formalmente en 2018 y que ya pueden ir a seguir sus redes sociales que están apareciendo aquí abajo en la wincha. Renata, bienvenida a Desafío Azul, muchas gracias por estar acá. Antes de que empecemos a hablar sobre los ecosistemas de México, que obviamente estamos todos muy curiosos respecto a lo que nos tienes que contar, les cuento un poco de Renata, que me he equivocado en otras entrevistas, Renata, así que si tú me quieres corregir o rectificar, por favor, adelante, o algo que te gustaría agregar, a ver si le achunto ahora. Renata Terrazas es directora desde abril del 2020 de Oceana México. Estudió ciencias políticas en la UNAM, universidad más importante de México, especializándose en políticas públicas. Durante 10 años ha trabajado en organizaciones civiles, enfocándose al tema de transparencia y acceso a la información. Formó parte del equipo de trabajo que impulsó la actual Ley de Transparencia Mexicana, una de las más avanzadas del mundo, y en 2017 se unió al grupo Oceana, que después lanzó Oceana México como directora de campaña de transparencia y trazabilidad. ¿Lo dije bien? Eso, Rafa, lo dijiste muy bien. Muy bien, perfecto. Y bueno, a todos los que se están sumando recién, estamos comenzando a hablar con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, sobre el estado de los océanos en México, valga la redundancia, y los desafíos que se vienen en el futuro para su protección. Renata, nos vamos a cambiar de escena y nos lanzamos a la entrevista, pero antes vamos a revisar un video que nos compartió tu equipo de comunicaciones de un hermoso lugar de México, un ecosistema marino, para que la gente se motive un poco y empiece a ver lo que vamos a hablar acá. Así que vamos a ver eso, te voy a silenciar 2 segundos, permiso, yo también, y nos vemos a la vuelta. Ahí estaba ese video de la zona se llama Cabo Pulmo, lo que el Parque Nacional Cabo Pulmo, que es una área natural protegida de México. ¿Así le dicen o no, Renata? Sí, exacto. A estas zonas como protegidas.
Bueno, antes ya estamos listos para empezar a conversar, Renata. Me gustaría que respondieras esta pregunta que le he hecho a todas las personas que han pasado por Desafío Azul. ¿Cómo nace tu curiosidad por los océanos? ¿Cómo nace tu inquietud por involucrarte en la conservación? Si nos puedes contar un poco de tu historia personal como anécdota y motivación para la gente que está aquí conectada. Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación, a ti, al equipo de Chile. Ya saben que en México los queremos muchísimo, son nuestros hermanos. Así es. Y pues como empieza, mi cariño por el mar es de varias formas. Yo no soy como una historia tradicional de que desde chica iba al mar y me encantaba. Yo debo reconocer que cuando era chiquita iba a la playa, me quedaba encerrada en el hotel porque no aguantaba el calor, ni la arena, ni el agua salada. Entonces desde ahí llegué hasta acá, no comía mariscos, o sea, era una historia del terror yo. Me empiezo a interesar en el tema de los mares y los océanos a través de la pesca. Empiezo a observar la pesca en México y cómo es un sector que pues pareciera que no está en el siglo XXI. Hay muchísimas prácticas dentro del aparato gubernamental que pareciera que es una empresa del siglo XIX. Entonces, una de las cosas que me llama a mí es la falta de transparencia que rodea a la pesca desde la parte de gobierno, cómo hay muchísimo potencial de crecimiento y cómo se puede mejorar una actividad fundamental como es la pesca, que tendría impacto en la salud de las especies, de los mares, pero también en la vida de las personas. Entonces, eso es lo primero que me lleva a acercarme a este tema. Lo Mm. segundo es un momento en el que yo no conocía, justo el video que pusiste que es en Cabo Pulmo, yo no conocía el estado donde se encuentra esa área protegida, que es Baja California Sur. Es en Ajá. la parte noroeste de México, es como una patita que tenemos como un bracito, ahí hay dos estados, Baja California y Baja California Sur, y yo nunca había ido. Una vez fui, me moría de calor, no iba nada preparada, me tuve que comprar ropa. Y empecé a conocer gente que había dedicado su vida a defender ese territorio, que es el equilibrio en ese territorio, así está sostenido por hilos, es muy frágil, es Ujú. un desierto y es un desierto rodeado por mar. Es donde Jacques Cousteau lo llamó el acuario del mundo. Es un Wow. lugar fascinante y de las primeras cosas que me enamoran es ver estos paisajes de dunas, cactáceas y de pronto dunas que llegan y acarician el mar, un mar con agua cristalina, un azul bellísimo. Y lo que me mueve muchísimo es ver una comunidad muy fuerte en Baja California Sur, sobre todo en La Paz, que defiende y protege el medio ambiente. Mm. Entonces, justo este video que pones de la historia de Cabo Pulmo, mucho de lo que hay detrás es la historia de la gente que vive ahí, de la gente de la zona, de organizaciones en la zona que han dado Ujú. todo por defender el territorio en México. Entonces, tiene como esta doble historia, Claro. este amor ya en mi edad adulta que nació por los océanos y por los mares, sobre todo en este lugar con el equilibrio tan frágil, este equilibrio ambiental tan frágil, y pues mi interés por una actividad tan interesante que es la pesca. Gracias por esa respuesta, Renata, muy inspiradora también. Yo creo que todos los que estamos cercanos a la conservación marina también hemos sentido esa pasión estando observando lugares únicos. Acá también en Chile podemos mencionar al archipiélago Juan Fernández, donde una comunidad también hace pesca sustentable. A toda la gente que está conectada, los invito a ver también ese documental hecho por Lucas Añartu, parte de nuestro equipo de comunicaciones. Pero seguimos hablando de México. Suficiente de archipiélagos de acá de Chile. Queremos hablar de México hoy día. Eh, y a mí me gustaría, quiero dar un par de datos rápidos de México y para que tú nos comentes un poco en cuanto a la conservación marina de México, ¿te parece? Aquí tengo que México es uno de los 17 países con mayor producción pesquera, con 2 millones de toneladas de captura anuales. Aún así, el 80% de las pesquerías se encuentra en su máxima capacidad o ya están sobreexplotadas, para que después nos cuente un poco respecto a esos términos, Renata, qué significa cada uno. Y después el
0,05% de la superficie marina del territorio nacional tiene alguna figura de protección, que también hay distintos niveles, ¿o no? Ahí también que si nos puedes contar un poco. Esto hace enganche a esta pregunta. ¿Cómo ves tú la conservación marina en México? ¿Cómo está organizada? Y si ha funcionado, no ha funcionado. Que nos cuentes un poco tú, Renata, respecto a México. Pues tu pregunta es súper interesante y tiene varias respuestas. Lo primero es reconocer el trabajo de muchísimas organizaciones y funcionarios que desde hace años han dedicado su vida a proteger el medio ambiente en México y han hecho maravillas. Hay casos extraordinarios. Ese porcentaje de mar protegido es fabuloso. México tiene una extensión de mar gigantesca. Para poner un ejemplo, nuestro litoral son 11,000 kilómetros. O sea, es gigantesco. Y México no solo es importante por su nivel en la captura de peces, o sea, estamos en el lugar 17, pero también es un país megadiverso. Tenemos Exacto. especies endémicas, tenemos especies que llegan a las costas mexicanas a tener a sus bebés, muchas ballenas, tortugas, tenemos muchísimos mamíferos marinos. México es un lugar donde encuentras un sinnúmero de animales que viven ahí, que van de paso, o unos que es fundamental poder llegar a unas costas mexicanas en donde estén resguardados. Y creo que México tiene varios casos de éxito. Entre ellos está la protección de las ballenas. De pronto nos enfocamos demasiado en lo malo, en cómo las cosas no funcionan, pero la verdad es que Exacto. creo que México ha mostrado que se puede comprometer y lograr cambios de política pública y culturales bien interesantes, como es la protección a nuestras ballenas. Es un viaje que también lo puedes hacer si vas a Baja California Sur a observación de ballenas, y ahí encuentras ballena azul, ballena jorobada, hasta orcas. Entonces hay una riqueza gigantesca que hay que proteger en México. Como tenemos varias islas, también se extiende nuestra zona económica exclusiva. Entonces, eso es México, y tiene historias de muchas organizaciones que han luchado por tener áreas marinas protegidas, y tenemos mucha extensión de ellas, pero Exacto. tenemos un pequeño problema, que muchas son áreas marinas protegidas en papel. Es decir, hay un papel que las decretó, pero no hay ningún mecanismo, no hay planes de manejo, no hay un presupuesto asignado, no hay gente. Entonces, justo ahorita estamos en México en una discusión gigantesca en donde se está recortando cada vez más el presupuesto al sector ambiental. Y por ponerte un ejemplo, se da son 10 pesos mexicanos, que no sé hacer la traducción en pesos chilenos, pero sería como un paquete de chicles, o sea, el equivalente con lo que comprarías un paquetito de chicles Ajá. por cada hectárea cuadrada de área protegida. Entonces, es muy Wow. poquito dinero. Muy poquito. Y eso es algo en lo que en Oceana, la Oficina de México, queremos empezar a trabajar para transformar eso, porque te sirve de muy poco tener áreas marinas que las dibujas en un mapa, pero no les diseñas los planes de manejo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, no les das presupuesto para que puedan ser vigiladas. Entonces es un poquito ese contexto que tenemos ahorita relacionado con las áreas marinas protegidas. Exacto. Renata, si nos podrías también explicar un poco a la gente que se está conectando recién. Estamos hablando con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. Estamos hablando sobre la biodiversidad en este país. Y también creo que es importante que nos expliques un poco, porque ahí están ustedes también en el Pacífico, están en el Caribe, están en el Atlántico. Si nos puedes contar cómo se dividen esas biodiversidades también, como lo ves tú, y si hay como una oficina central del gobierno también que está encargada de proteger, de administrar y proteger todo esto al mismo tiempo, o está dividido. Si nos puedes contar un poco en esa estructura. Sí, pues México es un país muy centralizado, es como muchos países en América Latina. Tenemos la capital, está en la Ciudad de México, que estamos al centro del país, un poquito hacia el sur. Nuestras costas más cercanas están como a 6 horas, entonces estamos bastante alejados de la costa. El territorio mexicano no solo es grande, sino su propia orografía es muy diferente. Entonces,
Hay veces que en el mapa tú ves que de un punto a otro está súper sencillo llegar, pero resulta que hay un montón de montañas, entonces no es nada fácil. Y la oficina, hay una oficina central que atiende los temas de pesca, es la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, y se encuentra en un estado que se llama Sinaloa, que está en el lado del Pacífico, muy Perfecto. cerquita, abajitito del Golfo de California. Ahí se encuentra la autoridad pesquera. Es de las pocas autoridades federales que está fuera de la Ciudad de México. Es Perfecto. por eso que la oficina en México se encuentra en la Ciudad de México. Entonces luego es bastante chistoso que protegemos y defendemos a los océanos, pero estamos muy lejos de ellos. Pero es mucho porque la autoridad que toma las decisiones sobre el tema de océanos en México es federal. No tenemos, las autoridades estatales tienen un campo de acción chiquititito. Entonces, pues casi toda nuestra interlocución tiene que ser en la Ciudad de México y continuamente en Sinaloa. Y es una autoridad que ve tanto el Pacífico como el Golfo de California y el Caribe. Entonces, también eso, tu pregunta es muy buena porque es una sola autoridad que ve una inmensidad en el territorio, pero además con realidades completamente diferentes. Mm, En el caso mexicano, el tipo de pesca, la infraestructura, las condiciones socioeconómicas de la parte norte del Pacífico a la del Golfo de México, a la del sur Pacífico y el Caribe, son muy distintas y casi siempre la toma de decisiones es meterlas como si fueran en la misma cosa y se hace política pública como si fuera exactamente lo mismo. exacto. Wow, gracias por esa explicación. A mí personalmente me quedó mucho más claro. Quería como resolver esa duda que tenía en mi mente. Renata, con respecto a los datos también que entregué hace un poco, que están saliendo acá abajo también, como el 80% de las pesquerías se encuentra en su máxima capacidad, también nos está adelantando un poco tú respecto a áreas marinas que están creadas, pero que en el fondo no hay un plan de administración, que no se están como implementando tan bien o de manera óptima. Quiero que nos hables un poco respecto a las amenazas que ves tú en los océanos de México. Creo que ahí ya adelantamos dos, como en cuanto a administración y en cuanto a sobrepesca. ¿Qué más ves tú en los océanos que están acechando la salud de los océanos mexicanos? Pues hay ahorita un enemigo común que es la pesca ilegal. En México no está teniendo ningún tipo de freno. Desafortunadamente es algo que no solo sigue, sino que se incrementa. Los cálculos hace como alrededor de 10 años era que representaban el 30% o la misma cantidad de la pesca reportada. Es decir, por cada pescado de manera legal, había otro pescado de manera ilegal. Entonces, Wow. eso pone en riesgo a la salud de los mares y a la propia actividad pesquera de la gente que lo está haciendo bien. Tenemos también el tema de la contaminación a nuestros océanos, sobre todo ahorita, y es la batalla que estamos dando en México, la contaminación plástica. Es algo que sucede en todo el mundo, pero en el caso mexicano, justo acabamos de lanzar nuestra campaña de plásticos y un dato que resultó aterrador, cuando yo lo escuché me quería tapar la cara de la vergüenza. México es el cuarto país que produce más plásticos de un solo uso. Eso Wow. es, o sea, estamos por debajo de China, la Unión Europea y Estados Unidos. Y somos una población mucho menor que todos ellos. Entonces, Exacto. eso es algo terrible y gran parte de esos plásticos están terminando en el mar, que es bastante lamentable en el caso mexicano, en cualquier caso, pero en el caso mexicano, porque es en las costas mexicanas, en los mares mexicanos, donde muchísimos de los mamíferos que estamos protegiendo en todas partes del mundo, es donde llegan a reproducirse, donde llegan a cuidar y a tener a sus bebés. Entonces es bastante triste que se enfrenten estas especies con todo el plástico con lo que les estamos inundando. Exacto. Tenemos otro peligro que son los derrames petroleros. Hubo uno muy famoso hace 10 años que fue en el Golfo de California. Fue más del Exacto. lado de Estados Unidos, pero sucedió en el caso mexicano y no tenemos ningún tipo de legislación ni ningún tipo de política que permita, uno, reducirlo y dos, cuando sucede, activar algún mecanismo de compensación.
Entonces, Exacto. eso, aunado a la sobreexplotación pesquera y a una autoridad pesquera en México un poco débil, pues hace que el problema se vaya incrementando y vaya siendo mucho más grande. Wow. Siento que podemos resumir también de cierta manera los problemas globales que están acechando los océanos en el mundo, porque está en toda esta serie de entrevistas que hemos tenido durante la semana, han salido siempre los mismos tópicos, ¿no? Está el plástico, está la sobreexplotación. Uno nuevo que tú nos nombras son los derrames de hidrocarburos que no se habían mencionado antes, que eso también es súper interesante ver. Eh, y todo da cuenta un poco de una mezcla de factores, ¿cierto? De políticas públicas mal implementadas, de conciencia nacional también, de la gente que en verdad no sabe el daño que está generando, y también un poco de falta de información, ¿o no? De lo crucial que son los océanos realmente para sostener la vida en la Tierra. A toda la gente que se está conectando recién, estamos hablando con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. Nos está comentando respecto a los ecosistemas marinos que están en este país. Acá atrás estamos viendo una galería de fotos también súper diversa. Estamos viendo tiburones, estamos viendo mantarrayas, estamos viendo ballenas, estamos viendo comunidades también pesqueras de México. Y estábamos hablando también respecto a las amenazas que hoy ponen en peligro la continuidad de nuestros océanos. Renata, también me gustaría ahora que empezáramos a hablar respecto a qué toma de acciones se están haciendo para mejorar estas situaciones. Porque, como dices tú al principio, siempre es bueno terminar en una nota positiva de que algo se puede hacer, ¿o no? Si nos puedes comentar un poco qué es lo que está pasando en México en conservación marina hoy en día, qué está haciendo Oceana también en el país. Y adelante te dejo ahí explicar un poquito más a la gente que está aquí conectada. Quiero empezar como contándote algo que hicimos en México antes de que abriéramos las oficinas. Hicimos pedimos una encuesta en México para preguntar a la gente qué tanto veía como prioritario el tema ambiental, qué tanto les preocupaba, y fue de los últimos. O sea, antes les preocupaban más temas económicos, de seguridad, temas de corrupción, pobreza. El tema ambiental fue el último de todas las posibilidades que había. Cuando Así empezamos es. a preguntar más sobre el tema ambiental, los océanos fueron el último. Entonces, y esto un poco para decirte que creo que aquí yo tengo una hipótesis. Y creo que es el propio tamaño de los océanos en el mundo los que a veces son como el peor enemigo de los propios océanos. Mm, Creo que las personas, cuando vamos a la playa, cuando vamos a nadar, cuando vamos a los océanos, vemos de pronto el mar y pensamos que su propio tamaño los protege. No podemos pensar cómo nosotros, diminutos, como chiquititos en el mar, pudiéramos generarles algún tipo de problema. Y lo que sucede es que no vemos exactamente ni lo que le arrojamos al mar ni lo que le quitamos. Entonces, creo que ahí hay un tema en donde no tenemos como claro ni tenemos esta cercanía de saber qué es lo que le está pasando al mar, ¿no? Entonces, ese es como un primer tema que pudiera ser lo que no creo, yo no puedo imaginarme en un mundo donde los seres humanos conscientemente saben que dependen del océano, saben que prácticamente casi todo el oxígeno viene de ahí y que ujú. el dióxido de carbono se procesa ahí. No creo que conscientemente sabiendo eso digan, ay, vamos a contaminarlos y a destruirlos. O sea, creo que Exacto. ahí yo apelo a que lo que sucede es falta de información y falta de cercanía. En el caso mexicano, a diferencia de otros países, las ciudades más grandes no son costeras. Entonces, en México vivimos de espaldas al mar. Estos 11,000 kilómetros de litoral prácticamente son invisibles para la mayoría de mexicanos. Entonces, eso también suma a que no vemos el problema, no lo vemos, no lo leemos, no nada. Entonces, eso va generando como este abandono del mar. Sin embargo, yo creo, o sea, por lo que abrimos la oficina en México, es porque consideramos que hay acciones concretas que se pueden hacer. Ujú. Hay casos exitosos anteriores que podemos replicar. O sea, creo que México ya ha demostrado
que puede hacer las cosas y lo puede hacer bien. La protección a las ballenas, la protección a las tortugas. Hace 15 años había un saqueo de huevos de tortuga. Hoy en día está completamente prohibido y súper penado la comercialización de carne y huevos de tortuga. Hay santuarios para las tortugas, hay zonas, hay refugios pesqueros que se prohíben artes de pesca para evitar que las tortugas queden atoradas en las redes. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas muy bien. O sea, creo que el cambio es posible en México. Y lo que Oceana viene a aportar a México es la posibilidad de hacer cambios de política pública a nivel nacional. Y ahí quiero agarrar tantito el caso de Cabo Pulmo. Ah, sí. Pasaste un video. Es un caso de gran éxito en México. Es un caso extraordinario donde se incrementó la biomasa de manera sorprendente, se restableció la cadena trófica, hay tiburones, o sea, la gente va y casi cada sumergida la gente ve tiburones, sobre todo tiburones toro. Entonces, eso no es tan sencillo que suceda en ninguna otra parte. El Exacto. problema es que es relativamente una zona pequeña, son 7,000 kilómetros cuadrados, y cada año hay una amenaza. Cada año organizaciones civiles, la población de ese estado y otras organizaciones nacionales se tienen que unir para defender a Cabo Pulmo porque siempre está bajo acecho, porque es un lugar paradisiaco. Sí. Entonces siempre hay un hotel con 1,000 cuartos queriendo construirse al lado, siempre hay todo. Entonces, lo que sucede es que con un territorio y con un mar tan extenso como lo tenemos en México, las acciones para protegerlo es difícil que las hagamos pedacito por pedacito. Necesitamos política pública que atienda el problema desde la raíz y construya un marco legal y un marco institucional que permita resolverlo. Y ese es el nicho que estamos trabajando en Oceana. Te platico de 4 campañas que tenemos. Sí, Una campaña es la llamada Gato por Liebre. sí, esa era Eh, la... Muy rápido, antes de... Te voy a tener 2 segundos. Esa era una de las campañas que yo quería resaltar también y para que la gente entienda que es algo que todos debiésemos estar poniendo mucha atención. Porque Gato por Liebre ahora lo va a explicar Renata mucho mejor que yo, pero en el fondo es lo que pasa cuando estamos creyendo que estamos comiendo una especie marina, pero en verdad es otra cosa. Así que Renata, ahí te doy el pie para seguir contando esa campaña. exacto, esa campaña, o sea, lo que nos dimos cuenta en México, hicimos pruebas en 3 ciudades en México. En Mazatlán, que es donde está la autoridad pesquera, y es Ajá. un estado y una ciudad que tradicionalmente come pescados y mariscos. En la Ciudad de México, ahí en esta ciudad, que es la capital, habitamos los llamados chilangos. Así nos llaman y nos llamamos a nosotros mismos, es nuestro gentilicio. A algunas gentes les choca, a otros, a mí me encanta. Entonces, los chilangos somos malísimos comedores de comida del mar. O sea, la verdad es que no podemos distinguir una sardina de un atún. Somos muy malos. Casi no consumimos pescados y mariscos, pero pues es un lugar donde hay restaurantes. Tenemos el segundo mercado más grande de pescados y mariscos del mundo, que es la Nueva Viga, solo detrás del mercado en Japón. Entonces, por eso es importante la Ciudad de México. Y el tercer lugar es Cancún. Seguramente mucha gente lo conoce, ha ido de vacaciones, está en el bello Caribe mexicano, es el lugar completamente paradisiaco. Entonces ahí hicimos nuestras 3 pruebas. Y lo que descubrimos es que de cada 3 pescados que pedíamos, uno era una cosa diferente a lo que habíamos pedido. El caso más llamativo era el marlin. El marlin es este pez precioso, picudo, su carne es deliciosa. En México es muy famoso hacerlo ahumado, que también hay una cuota, no puedes pescar más de 90 toneladas aquí en México, pero se vende muchísimo. Y lo que Ujú. descubrimos es que mucho de lo que te estaban vendiendo era atún, que no está mal, pero pues que te digan que te están dando atún ahumado. Pero también descubrimos muchísimo tiburón, estaban dando tiburón en vez de marlin. Y entonces, Mm. cuando le empiezas a rascar, empiezas a ver que de pronto un pescado, aquí el mero, que es un pescado carísimo, es un pescado delicioso, la gente lo busca,
en vez de darte mero, te estaban dando basa importada de Vietnam. En Wow. vez de, exacto, y estamos hablando de un pescado de, que la relación de precio es de 6 a 1. Entonces tú pagabas por el de 6 y te daban el de 1. Entonces empezamos a ver que había un impacto en las personas, en el bolsillo de las personas, pero también había un impacto en la salud de los mares. No, encontramos a 21 especies que estaban en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Para aquellos que nos están viendo que no sepan, esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene unos códigos donde pone a las diferentes especies que hay en el mundo y los pone en la lista roja a los que están en una situación de peligro, que están amenazados o casi amenazados, en peligro de extinción. Y lo que eso sucede, lo que tendría que pasar es que los países deberían tomar medidas y proteger a esas especies. Pues aquí en México encontramos 21 especies distintas que están en la lista roja y nos las estamos comiendo. Pero no solo nos las estamos comiendo, sino que las hacemos pasar por otras. Entonces, tu consumidor nunca te enteras que te estás comiendo un tiburón martillo, que te estás comiendo un tiburón zorro, que te estás... Entonces, piensas que estás comiendo bacalao, piensas que estás comiendo cualquier otra cosa. Entonces, Wow. pues, eso fue muy triste para nosotros encontrarlo. Sí, Y lo que estamos haciendo es construir una política de trazabilidad, que quiere exacto. decir la posibilidad de rastrear a tu pescado del barco al plato. Entonces, esta es nuestra primera campaña. La siguiente es el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras. Es Así abrir es. los datos, saber quiénes, dónde, cómo y cuándo están pescando para poder saber la huella del sector pesquero, que no se metan áreas marinas protegidas, que no hagan actos de ilegalidad. Y estamos también en ese proceso. Tenemos la tercera campaña, que es de restauración pesquera, y ahí Así viene es. el dato que mencionabas, del 80% Así de las es. cosas que encontramos en nuestra auditoría pesquera es que hay muchísimas, tenemos el 80% o al borde del colapso, o sea, ya no puede caer ni un anzuelo más, o sea, pones un anzuelo más y ya se va para abajo, o de plano ya van en caída, o sea, y llevan años en caída, quiere decir, especies que estamos sacando más peces de los que se están alcanzando a reproducir, entonces estamos mermando y eventualmente lo que pasa si no intervienes es que los vamos a extinguir. Wow. Entonces, esta es nuestra tercera campaña y lo que queremos es una política de restauración, que exista la posibilidad de restaurar las poblaciones para que pueda seguir habiendo peces en el mar y los podamos seguir pescando. Y la cuarta es esta de plásticos, que estamos buscando promover legislación que prohíba la producción de plásticos de un solo uso. Exacto. Son campañas también que a lo largo del mundo también se están llevando a cabo. Acá en Chile también estamos teniendo una campaña de plásticos de un solo uso y la restauración, por supuesto, de las pesquerías que son muy importantes para la economía mundial y para asegurarnos un futuro y comida para el futuro también, ¿o no, Renata? Ha estado muy interesante esta conversación. Ya estamos llegando un poquito al final. Renata, te quiero agradecer desde ya, pero antes de que terminemos la entrevista, a mí me gusta que los entrevistados terminen dando un mensaje a la gente que no está relacionada con la conservación, que está aprendiendo, que está ojalá descubriendo nuevas aristas de la conservación marina. Este programa también es para eso, para que vean todas las formas que el océano está siendo atacado. ¿Qué le dirías a las personas que están conectadas, que no se relacionan directamente con la conservación? ¿Qué cosas pueden hacer para ayudar? Pues yo lo primero que les diría es que todos son agentes de cambio. Y eso es algo bien importante que tenemos que entender como personas. Somos ciudadanos en algún lugar y podemos ejercer nuestros derechos civiles y políticos. Y eso pasa por empezarnos a interesar más por el espacio público. Yo siempre, a mí me gustaría que todas las personas fueran activistas en el sentido de que pudieran dedicar parte de su tiempo a construir para la comunidad política, para construir el espacio público, y algunos de ellos quizá ese espacio público sean los océanos. Y esos bienvenidos a cualquiera de nuestras oficinas de Océano en cualquier parte del mundo, bienvenidos, los estamos esperando con los brazos abiertos.
en México, en Chile, en Perú, en Belice, en Canadá, Estados Unidos, Europa, Filipinas. A esas personas, seguramente hay alguien, Rafa, que nos está escuchando y está diciendo, híjole, pues me encantaría, pero no sé qué hacer. Y eso es Exacto. algo muy común. Y un poco eso pasa, o de pronto ven, el problema es tan grande, ¿qué voy a hacer yo frente al cambio climático? ¿Qué voy a hacer yo frente a la corrupción? ¿Qué voy a hacer yo frente a lo que sea? Y la verdad es que la respuesta es mucho, o sea, vas a hacer mucho. Solo no pienses que tú solo vas a poder cambiar algo por tu cuenta. Vas a necesitar de más personas, vas a necesitar de aliados, vas a Así es. necesitar de el apoyo de mucha gente que cree en lo mismo que tú. Pero un primer consejo, actúa, haz algo, o sea, de verdad, haz algo. Agarra, ponte tus zapatitos, ahorita no salgas a la calle, pero eventualmente sal a la calle y haz algo. ¿Sobre qué causa? Rafa, a mí me encantaría que la mitad de la gente al menos pudiera, viniera y le entrara al tema de los océanos, porque la verdad es que necesitamos muchísima fuerza. Los intereses detrás de los problemas que acabamos de platicar, de la contaminación plástica, de los derrames petroleros, de la sobreexplotación pesquera, de la pesca ilegal, son gigantescos y somos chiquititos frente a todos esos recursos, ese dinero y ese poder que tienen aquellos que nos están dejando terrible nuestros océanos. A mí me Así es. encantaría que la mitad de la población pudiera sumarse, pero si por alguna razón no, o prefieren otro tema, no importa. De verdad que lo hagan. Lo que necesitamos es una ciudadanía súper participativa. Necesitamos una ciudadanía que sepa que puede hacer el cambio. O sea, ellos son el cambio y o sea, hay que abrir un libro de historia nada más para darnos cuenta que podemos ser el cambio, de que hay que hacerlo juntos, nos necesitamos y hay que empezar a dialogar y a platicar. Entonces, a mí por eso me encanta este programa, que lo hayan hecho, que le estén apostando a tratar de llegar a más personas. Ojalá siga y yo me voluntario para cuando quieran. Aquí estoy. Pero un poco para empezar a llegar a esa gente e invitarlos porque además algo que podemos presumir en Oceana es que cuando nos ponemos un objetivo lo logramos. Tenemos muchas historias. Ustedes en Chile tienen muchísimas historias de éxito que para cualquier persona le encantaría sumarse a ese proyecto y poder decir, yo participé en esto y yo logré este cambio. Entonces, nosotros en México queremos ir para allá también. Somos como el hermano menor en este momento, pero ahí siempre nos encanta seguirlos y admiramos muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo. Y entonces, esa es la idea, o sea, invitar a la gente, decirles que siempre pueden hacer algo para mejorar. Cuando detecten un problema, siempre van a poder hacer algo, que no lo van a resolver por completo. Hay que vivir con la frustración. Yo creo Exacto. que quienes estamos en la sociedad civil sabemos que tenemos que ser tolerantes a la frustración como pocas personas, pero eso nos hace más fuertes y pues básicamente eso, súmense. Hay veces que puede ser empezándose a enterar qué es lo que está pasando. Habrá Exacto. veces en las que hagan algo, ¿no? Como que se sumen a una acción colectiva a la que los podamos llamar nosotros o incluso cualquier otra organización. O sea, la verdad es que ahí sí no somos celosos. Total. Pueden ser poliamorosos con las Exacto. organizaciones. Así es. La gran Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México. Muchas gracias por estar acá, Renata. Te deseamos también lo mejor en esta nueva aventura que comienzas también en Oceana México. Todo el apoyo de nuestro equipo. Cualquier cosa estamos acá, por supuesto. Y agradecer también las tecnologías que nos permitieron también llevar a cabo este especial. Te voy a despedir ahora y yo hago el cierre, pero quédate ahí para que después hablemos después de la entrevista un poquito más, ¿te parece? Claro que sí, gracias, Rafa. Que estés bien, chau, chau. Y así, estimados, eh, comenzamos a despedirnos de Desafío Azul, este especial organizado por Oceana para conmemorar el Día Internacional de los Océanos. Solo queda agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en este proceso.
los invitados, los equipos de comunicaciones de las oficinas de Oceana Europa, México y Perú, en especial a Irene Campani, Diana Amador y Sandra Otoya, y por supuesto al equipo de comunicaciones de Chile, Cristiana Arroyo, Francisca Villalón, Lucas Añarto y a nuestra directora Tania Reinen, que aportaron a levantar este especial. Y por supuesto, a todos ustedes que están conectados, que logran que este trabajo se concrete en acciones y que, de cierta manera, avancemos en la conservación de nuestros océanos. Yo soy Rafael Herrera y les mando un abrazo cariñoso a todos. Espero que estén bien enfrentando esta pandemia y crisis sanitaria. Si puede, quédese en la casa. Esto fue Desafío Azul y nos vemos en otra ocasión.